literatura es una ventana a diversos mundos, también una herramienta para imaginar, para pensar en nuestras realidades, en lo que nos rodea. Hoy entrevistaremos a Iván Darío Álvarez, fundador del Teatro La Libélula Dorada, quien a través de su trabajo social nos enseña que las condiciones sociales no son una barrera para acceder a esas historias. Y hoy en La Libélula Dorada nos encontramos con Iván Darío Álvarez, trabajador social y artista colombiano, y queremos compartir esta tarde algunas preguntas sobre esa obra social y artística que se ha venido desarrollando en el país. Inicialmente, pues bueno, pregunto como algo muy básico, ¿cómo fue ese camino inicial para la escritura? Para la escritura. Bueno, pues yo creo que habría que comenzar por cómo llega uno al teatro, ¿no? Pues nosotros, mi hermano y yo, que ya falleció el año pasado, llegamos a ser como espectadores muy asiduos y muy inquietos, muy apasionados por el teatro que se hacía en la ciudad de Bogotá en los años 70. Estábamos muy jóvenes. Yo en esa época recuerdo que tenía 14 años, mi hermano tenía 20, y entonces empezamos a ver a los grupos de la ciudad que nos parecían importantes. Grupos que para mí, digamos, son parte pues, de la historia del teatro en Colombia y sobre todo el teatro moderno, como por ejemplo el Teatro La Candelaria, el TPB, el Teatro Popular de Bogotá, La Candelaria lo dirigía Santiago García, el TPB Jorge Alitriana, el Teatro Libre de Bogotá, de Ricardo Camacho, el Local con Miguel Torres, La Mama con Eddie Armando y también el Acto Latino, que lo dirigía Sergio González y Juan Monsalve. Esos para nosotros fueron grupos, digamos, icónicos en esa época. Entonces íbamos a verlos, estábamos como muy pendientes como de sus obras, de sus producciones. Entonces en ese momento éramos grandes espectadores jóvenes pues, que veían en el teatro, digamos, como un medio para llegarle a la sociedad y sobre todo un medio para, de alguna manera, se veía en esa época como el teatro como una herramienta para pensar la sociedad, ¿no? Como las relaciones sociales, las relaciones de poder, y entonces veíamos en el teatro como un instrumento político también, pues de que la cultura, el arte tenía que cumplir como un papel social, ¿no? De que a través del teatro se iban a mostrar, digamos, como en profundidad las relaciones sociales, los conflictos sociales, los conflictos de poder, los conflictos políticos. Entonces, para nosotros, como jóvenes de esa generación que viene como de los años 60, eso era muy importante. Digamos, veíamos como el teatro como una herramienta crítica que reflejara de alguna manera los problemas del ser humano y de la sociedad. Entonces, llega un momento en que uno no solamente se conforma con ser espectador, sino que también quiere ser como artífice, actor de ese movimiento teatral que nos parecía muy importante. Entonces en el Parque Cultural del Teatro, en el Teatro Cultural del Parque Nacional, en los años 74, ahí funcionaba el Centro Latino de la Cultura, que estaba conformado por el Acto Latino, el Son Latino, el Signo Latino, el Muro Latino, que era una revista, y el Biombo Latino.
con el Acto Latino hicimos unos seminarios donde, por ejemplo, ahí nos enteramos de grandes hombres de la historia del teatro que eran importantes, digamos, para el movimiento teatral en ese momento, como Stanislavski, un ruso, con Bertolt Brecht, un alemán, Antonín Artaud, un francés, y Grotowski, que era un polaco. Pues cada una de esas posibilidades del teatro pues, son mundos a veces hasta contradictorios, ¿no?, en sus teorías. Pero bueno, digamos que eso fue como un empape. Y luego, pues posteriormente, yo me encontré con el Circo de los Muchachos, que era, a mí desde chiquito siempre me han encantado los circos. Entonces acá llegó el Circo de los Chavales de España, que eran de Orense, la capital de Galicia, y el mensaje social que tenía ese circo, que para la época era como decir hoy el Circo del Sol, porque ellos, por ejemplo, casi el único animal que utilizaban era el caballo. De resto, pues eran números que desarrollaban los muchachos que iban como desde los 5 o 6 años como hasta los 25. Y era una tropa de un circo como de 100 muchachos. Y además eso tenía una característica muy especial porque Benposta, como así se llamaba ese proyecto, que era como una ciudadela a 5 kilómetros de Orense, eso lo había fundado un cura jesuita que tenía, digamos, una visión del cristianismo muy social. Entonces su familia había sido una familia de cirqueros y él en su vida había tenido como un dilema, siendo muy joven y obedeciendo pues como a una vocación que él tenía religiosa. Él no sabía si ser payaso o ser cura. Finalmente pues obedeciendo a los caprichos de su mamá, que ya no quería tener más payasos en la familia, sino un cura. Entonces el cura como que le siguió, digamos, como esa idea a la mamá. Y él empezó a hacer un trabajo social con chicos que eran como recicladores en Orense. En Orense en esa época, pues estamos hablando de pleno franquismo, había una pobreza en Galicia muy grande. Entonces él empezó a trabajar con estos chicos recicladores, pero volvió a picarlo como el bichito del circo y reunió a todos estos jóvenes, que eran como unos 15 jóvenes que trabajaban reciclando, y en el sótano de la casa de la mamá tenía un tío que se había retirado del circo, estaba jubilado, y armó una escuela de circo. Y eso fue creciendo hasta que pues Benposta llegó a albergar a más de 300 muchachos y a convertirse como, en pleno franquismo, como en una ciudadela democrática, bajo, digamos, los principios de un cristianismo social. Entonces cuando el circo se desarrolla y llega a ser uno de los circos más importantes de Europa, y tan importante que empieza a girar incluso por América, Japón, y en esa gira por América pasa por Colombia y yo veo ese circo y me impacta mucho porque también yo venía, digamos, como de la generación de los hippies. Entonces para mí, por ejemplo, grupos como los Rolling Stones, los Beatles, Wow, bueno, una serie de grupos de la época, Led Zeppelin, Janis Joplin, me encantaba mucho. Era como la música de mi generación, el rock, que llegó a ser como una música también muy disruptiva, contracultural y de alguna manera contestataria. Entonces yo estoy, digamos, como inmerso como en ese mundo como del teatro y del circo. Yo veo el circo
y yo me enrolo en ese circo. Pues sería muy largo contar esa historia, pero me encanta la idea, digamos, de un circo con características sociales, con un mensaje social, contestatario, con una música que me decía muchas cosas en ese entonces. Entonces yo me voy con ese circo, bueno, estuve como 2 años en esa comunidad, y al regreso retomo con mi hermano la idea del teatro. Y aparece ahí en el año 76 el Biombo Latino, al que pertenecía el Centro Latino de la Cultura, funda una escuela de títeres. Ver a mí al Biombo Latino fue muy importante, porque por ejemplo en mi infancia yo no había tenido, digamos, como el privilegio de niño de vivir esa experiencia estética con el teatro de títeres, y lo vine a descubrir prácticamente en mi adolescencia, y me impactó mucho el Biombo Latino, porque ellos tenían, digamos, una idea también del teatro social, y a través, por ejemplo, de crear personajes con escobas, con cepillos, hacen una historia que se llama El Cuento del Trabajo, que es como mostrar como las clases sociales a partir de los cepillos, y como oponer como un mundo infantil, como de niños ricos con niños pobres, y reflejado a través de objetos como las escobas. Entonces eso a mí me llamó mucho la atención, me parecía que el Biombo Latino, digamos, tenía un perfil social y artístico muy alto, y que fue un buen referente para nosotros. Entonces ellos fundan una escuela en el Parque Nacional que la financia Colcultura. En ese momento todavía no existía el ministerio. Colcultura era como un instituto descentralizado que había fundado el presidente Carlos Lleras. Y gracias a Colcultura se había recuperado como ese teatro cultural del Parque Nacional, que fue creado exclusivamente para marionetas en la ciudad, como en 1940. Entonces es un espacio que tiene una memoria histórica del teatro de títeres. Se fundó con esa intención, incluso copiado de un teatro que había en los parques de Luxemburgo, en Francia, en París, donde ese teatro, ahí había estado el hijo de una famosa escritora francesa que se llama George Sand. Este chico se llamaba Maurice Sand, y ahí hacían pues marionetas, y ese teatro fue inspirado en ese teatro que existía en los parques de Luxemburgo, pues con toda esta idea de siempre copiar lo francés. Entonces, pero bueno, es un proyecto muy bonito y todavía existe el parque. Entonces en ese lugar, en el Parque Nacional, nos empezamos a formar como titiriteros, partiendo pues de cero, digamos, porque el único referente era el Biombo Latino. Y ahí yo me di cuenta, pues digamos, que el mundo de los títeres era muy amplio, pues que existían muchas técnicas, que uno se podía pasar, si quería, toda la vida estudiando la cantidad de técnicas que hay, y sin embargo pues no conocerlas todas a profundidad, ¿no? Pues es un teatro como muy rico plásticamente. Entonces eso también me llamó mucho la atención, ¿no? Como que el titiritero como un hacedor de sus muñecos, como un fabricante, digamos, como un artesano de alguna manera, como de la fantasía, que crea con sus manos criaturas fantásticas que se vuelven como una especie como de esculturas en movimiento. Entonces todo eso me empezó a llamar la atención, pero yo empecé a sentir, digamos, que no solamente era hacer y manejar o animar el títere, sino que había que desarrollar una escritura para ese tipo de criaturas diferentes a las del actor de carne y hueso.
porque el teatro de títeres, digamos, tiene como unas características muy específicas que lo diferencian del teatro de actores de carne y hueso. Es decir, el títere es como un objeto mediante el cual el actor se proyecta a través de un cuerpo que es un cuerpo artificial, es otro cuerpo ajeno al del actor, y el actor de alguna manera tiene que desdoblarse y proyectarse a través de ese muñeco. Entonces, y teniendo en cuenta las características físicas y las limitaciones técnicas que tiene un muñeco, en base a eso también uno tiene que desarrollar, digamos, como una manera de concebir la puesta en escena a través de la escritura. Entonces, pues ahí, en esa escuela, yo empecé a hacer mis primeros ejercicios de dramaturgia, y recuerdo que una de las primeras obras que escribí, que realmente no era un sketch, se llama La rebelión de los títeres, que todavía la Libélula mantiene como una de sus obras primigenias. Y bueno, empecé, digamos, en esa escritura a desarrollar la relación que puede existir entre el títere y el titiritero, y lo que intenté mostrar, digamos, a través de esa metáfora del títere y titiritero, es como el titiritero, al proyectarse con el títere, también de alguna manera manipula, y manipula de mala manera, digamos, el títere, para inculcar a los niños como ciertos valores, porque siempre se supone que el teatro de títeres tiene que dejarle como alguna enseñanza al niño, y eso es, digamos, lo que presuponen muchos adultos y sobre todo los maestros y los padres de familia, que siempre el títere tiene que ser un portador de moral, de mensajes positivos que tienen que ver con la moral o con la manera de ver el mundo que tenemos los adultos. Entonces, digamos, ahí con esa pequeña fábula, yo lo que intentaba era un poco subvertir eso, y es que esa utilización del títere como instrumento didáctico, moralizante, había que cuestionarlo. Entonces, por eso es que los títeres se rebelan contra el titiritero, porque se invierten los papeles y es un títere que empieza a manejar al titiritero como una marioneta, y entonces lo va ridiculizando, poniéndolo a hacer voces chillonas, de maestra, muy moralizante, contando cuentos clásicos que también ya, digamos, al niño contemporáneo de pronto ya no le dicen gran cosa, poniéndolo, digamos, en esa dualidad maniquea de los buenos y los malos. Entonces, digamos, como que esa rebelión de los títeres me sirvió, fue como un pretexto también para rebelarme contra ese tipo de utilización de los muñecos como espectáculo. Y de alguna manera queriéndoles decir a los niños, pues también, que no se dejaran manipular como el títere manipula, como el titiritero manipula sus muñecos. Ese fue como mi primer acercamiento a la escritura. Y ahí pues descubrí ya como una vocación de dramaturgo, porque no encontrábamos, digamos, como en la oferta de la escritura, porque entre otras cosas las editoriales no se ocupan muy poco de eso, ¿no? De crear, digamos, una franja de dramaturgia infantil para que todo este tipo de trabajos de la escritura se conozcan. Entonces, a nosotros lo que nos llegaba en esa época eran textos que iban como en esa dirección, que generalmente eran textos uruguayos o argentinos, hechos por titiriteros que tenían como esa concepción pedagógica. Y no es que los títeres no tengan nada que enseñar, sino que nosotros lo que abogábamos era más como por una pedagogía de la imaginación.
de que había que desarrollar era la imaginación del niño y plantear los valores como de una manera mucho más abierta para que no fueran tan maniqueos y que de alguna manera el criterio ético y estético que desarrollan los niños también parta como de una concepción un poco mucho más autónoma, ¿no? De tener un mayor respeto por el criterio del niño y que sea el niño quien a través de las historias o de la imaginación ética saque sus propias conclusiones, pero no de esa forma conductista y maniquea que era lo que nosotros queríamos cuestionar. Los niños son tan receptivos que incluso se lo están pillando a uno más de lo que uno cree. Los niños siempre están observándolo al adulto y de alguna manera dándose cuenta cómo el adulto los minimiza, ¿no? Y los considera tontos. Pero no, el niño, digamos, tiene una percepción del mundo propia y cuando no se le mata la curiosidad al niño ni la imaginación, uno se da cuenta que la potencia creativa y de pensamiento que tienen los niños es maravillosa. Yo siempre he pensado pues que el niño es un ser creador por excelencia, ¿no? Tanto que los niños empiezan pintando como Picasso y terminan pintando luego como la maestra les dice, porque si el niño pinta un caballo verde, lo primero que le dice la maestra es que los caballos no son verdes, ¿no? Entonces como que esa libre expresión del niño es importante, digamos, porque él desarrolle sus propios criterios frente al arte y frente a la sociedad, ¿no? Yo creo que el adulto que entiende eso y se da cuenta que el niño tiene su propia manera de mirar el mundo y a veces mucho más avanzados y radicales que cualquier adulto. Bueno, como te decía antes, mi primera obra escrita fue La rebelión de los títeres y luego hicimos otra que se llamaba Los héroes que vencieron todo menos el miedo, donde digamos a través de un sapo, de un pájaro y unos gusanos y una culebra planteamos como un conflicto muy sencillo para niños de preescolar, que es como un lugar se convierte en el paso obligado de unos animales y cómo hay animales que se lo quieren apropiar y eso se vuelve, digamos, un lugar, un espacio para el conflicto, ¿no? Porque el hecho de que uno no pueda pasar porque otro está durmiendo ahí genera tensiones y genera juego dramático. Entonces, una obra muy sencilla donde jugamos como con el absurdo y con ese tipo de conflictos por el espacio. Luego, yo tenía, digamos, como desde muy niño, uno como escritor también trabaja con sus obsesiones y desde muy niño siempre me gustó el mundo de los piratas. Siempre había como un misterio ahí por un poco el vestuario de los piratas, como ese mundo como tan colorido y de alguna manera también como marginal, porque digamos cuando los piratas irrumpen en la historia se vuelven como una piedra en el zapato, como un palo dentro de una rueda, en un momento donde Occidente está tratando de apropiarse de otras partes del mundo y empieza, digamos, como el colonialismo, ¿no? Y los piratas, digamos, se atraviesan un poco como en esa lógica de poder y se vuelven como la piedra del zapato de esas potencias occidentales. Y el loro
que se vuelve, digamos, como un objeto de codicia, como parte como de la conquista y como de expropiación, pues ahí empieza la expropiación de recursos de un continente por otro. Y los piratas me parecían, digamos, como unos rebeldes muy sui generis de la época y como muy adelantados también a su época, porque cuando uno se pone a estudiar la piratería se da cuenta que las condiciones de navegación en esa época eran muy rudas. Para ser marinero había que ser muy rudo y someterse, digamos, como a las inclemencias de los viajes, de los grandes trayectos en embarcaciones, pues que no eran del todo muy seguras y que podían ser muy fácil presa pues de las contingencias del tiempo. Entonces era una vida muy dura, muy difícil, donde a veces se pasaba mucha hambre y sobre todo se vivían muchas humillaciones por parte, digamos, de las jerarquías de los oficiales, que había como un maltrato muy fuerte a los marineros, al marinero raso. Entonces la piratería surge un poco como una rebelión en esas pequeñas comunidades flotantes y donde los piratas de alguna manera instauran su propio universo y se rebelan, digamos, contra esas jerarquías. Y entonces nombran un capitán, pero ese capitán, si no les gusta, lo nombran porque tiene un conocimiento marítimo, pero si los trata mal, ellos ya no están dispuestos a someterse, digamos, como en cualquier barco oficial, a esos vejámenes y a esas humillaciones. Entonces los capitanes en los barcos piratas se vuelven revocables. Entonces eso ya muestra, digamos, una vocación democrática que nace desde abajo, desde las propias entrañas de los marineros, que casi siempre son la gente más pobre, y crean su propio universo dentro de esas comunidades flotantes que se vuelven los navíos, ¿no? Crean comunidad, una comunidad solidaria entre ellos, y se rebelan también contra las grandes potencias porque se vuelven asaltantes, mientras se vuelven asaltantes de los asaltantes, ¿no? Y crean también en ínsulas como por ejemplo República Dominicana, Cuba, Providencia, todas esas islas se convierten como en el territorio también de ellos, donde ellos se estacionan para prepararse para invadir, por ejemplo, puertos como Cartagena o Santa Marta, o bueno, otros puertos importantes, digamos, que había en otras partes de Latinoamérica y que estaban siendo víctimas de la conquista. Entonces todo ese universo histórico y como todo el imaginario que ha construido la literatura y el cine a través de eso, de los piratas, me pareció maravilloso. Yo de chico pues fui un lector de literatura de aventuras y literatura fantástica, y haber leído por ejemplo a Stevenson en La Isla del Tesoro fue para mí, digamos, revelador, pues encontrarme con un escritor tan maravilloso como ese, que no solamente escribió La Isla del Tesoro, sino también otras obras pues, que han sido, digamos, importantes para la historia de la literatura. Y entonces quise hacerle un homenaje a través de los piratas a los anarquistas, porque yo veía, digamos, como aunque los piratas nunca se declararon anarquistas, tenían elementos libertarios. Digamos, si uno estudia el anarquismo se da cuenta, digamos, que incluso hay coincidencias muy especiales, porque la bandera de los anarquistas es negra y la bandera de los piratas también es negra, salvo que les estampan, digamos, como unas calaveras. Y de alguna manera pues los anarquistas también creen en la democracia directa
Y eso era lo que hacían los piratas con sus propias comunidades flotantes. Llevar a cabo, digamos, en un momento de monarquía, ellos instauran pequeñas repúblicas democráticas en sus barcos, donde eligen libremente a sus representantes y los revocan cuando quieren, ¿no? Un capitán que no les gustaba, lo mandaban por la borda sin contemplación. Y además también se convirtieron en elementos claves para los movimientos de independencia. Cuando ya al interior de las colonias hay un deseo de independencia por parte de los criollos, los piratas, como también tenían que ver con el contrabando de armas, abastecieron a todos los movimientos de independencia para poder obtener armas, ¿no? Entonces, a través de los piratas también. Y bueno, y hubo piratas que tenían una vocación social muy grande, ¿no? Por ejemplo, había un pirata Mombas, creo que él, cuando niño, apenas se da cuenta que los españoles torturan a los indígenas y los esclavizan y todo, él se pone el nombre del exterminador y se va a liberar en los barcos donde llevaban indígenas o negros como parte de la tripulación para esclavizarlos, los liberaban e incluso los invitaban a pertenecer a la banda de los piratas. Entonces todo ese mundo, digamos, todo ese universo a mí me obsesionó mucho, me gustó mucho, digamos. Entonces yo creé una obra que se llama El dulce encanto de la democracia, que de alguna manera es un homenaje no solamente a los piratas, sino a los anarquistas. Entonces hay como muchas sutilezas. Por ejemplo, uno de los piratas se llama Malatesta. Es un guiño de Guiñol que yo le hago a un gran anarquista italiano, se llama Enrico Malatesta. O incluso a un pirata que se llama Barbas Vila, que es un pirata viejo, que es un homenaje también a un liberal radical con cierto toque de simpatía por el anarquismo, que es Vargas Vila, porque pues fue un escritor para la época anticlerical, muy irreverente también con el poder, ¿no? Hay un libro de Vargas Vila que se llama Libre Estética, donde él dice, por ejemplo, que el arte tiene que ser ácrata, ¿no? Que tiene que abogar, digamos, por estar de manera crítica siempre frente al poder, frente a cualquier poder. También dice que separar el arte el arte de la libertad es partir en dos el corazón de la belleza. Y también otro homenaje que se le rinde, digamos, como a una persona que ha sido víctima de justicia, como es el caso del capitán Dreyfus en Francia, que Émile Zola, un escritor social, naturalista, defendió porque pues acusaron al capitán Dreyfus por ser judío de una cantidad de cosas que él no había hecho, uno de sus juicios políticos donde se cometen muchas injusticias, y por eso Émile Zola escribe ese libro que se llama Yo acuso. Entonces, que también me parecía, digamos, como reivindicar esas figuras pues, que son víctimas de la injusticia a través de los piratas, ¿no? Unos homenajes sutiles, y estos piratas que están buscando un tesoro que el público no sabe, pero que finalmente es la libertad. Entonces esa fue una obra pues, que se ha vuelto como una obra clásica de la libélula. Eso la creamos en el año 1979 y ha tenido dos versiones de diferentes épocas. En la primera época, pues digamos a nivel de la forma, llevamos como 4 años, apenas 3 años
Entonces, digamos, había como un desarrollo incipiente pues, de nuestra concepción plástica, y ya cuando la retomamos en el año 2000, ya teníamos, digamos, una riqueza plástica mucho más grande, podíamos tener dinero para invertir en la música, porque pues la música que yo creé para esa obra fueron canciones que yo me inventé sin tener una formación musical rigurosa, pero que después esas letras ya fueron musicalizadas por músicos más profesionales, ¿no? Entonces eso en las obras de La Libélula, pues como parte importante de su dramaturgia también ha sido la música. Pues cada obra tiene una banda musical propia, ¿no? Para nosotros, digamos, también la imaginación se nutre también como de lo sonoro, ¿no? De lo que pues, una amiga mía llama la sonoturgia, que es como parte importante también de la dramaturgia. No sé si te hablo de otras. ¿Cómo ha evolucionado esa visión sobre el lenguaje y la relación con el poder? Y pues de acuerdo a, a la publicación del libro, a todo lo que ha venido siendo ese libro, con las personas, con los lectores, con los lugares donde han estado y cómo pues ha sido esa evolución. Bueno, pues fue muy interesante plantearnos con Juan Manuel hacer un diccionario anarquista de urgencia, porque a través, digamos, como de esa caja de herramientas que son las palabras, uno va sintiendo, digamos, como todos estamos habitados por el lenguaje. Y el lenguaje, pues, que nace, digamos, como una expresión, pues, de nuestra capacidad de desarrollo evolutivo y que nos permite, digamos, poder transmitir y comunicarnos a través del lenguaje. Y como uno está habitado, digamos, en ese bosque de palabras que es el lenguaje, y que sentimos que a través de las palabras nos comunicamos, pero que de todas maneras el lenguaje no por eso deja de ser algo diáfano y totalmente claro, porque pues la manera como entendemos el lenguaje, cada una de las personas, y dependiendo, digamos, de las regiones o de la geografía o de las circunstancias culturales, pues las palabras no siempre traducen de una manera clara lo que sentimos y lo que pensamos. Entonces eso hace que el lenguaje también sea muy misterioso y por eso es tan rico y, y yo creo que esa doble posibilidad que tiene el lenguaje de comunicar cosas muy directas pero también muy profundas que traducen como emociones que tienen que ver, por ejemplo, con la poesía o con la política. Entonces, para mí, como arriesgarnos con Juan Manuel a hacer un diccionario, tomando como punto de partida las palabras y sobre todo desde un universo que trata de desmistificar el poder que hay detrás del lenguaje también. Entonces fue como una investigación muy interesante, ¿no? Pues de ver cómo ha habido seres humanos que han convertido, por ejemplo, la palabra libertad y la palabra justicia o la palabra igualdad como en el faro pues, de sus vidas, ¿no? Y entonces ver a través de esa lucha por la libertad que pues que yo creo que en últimas eso es como lo que traduce el anarquismo y a lo que invita el anarquismo, es que cada persona pueda
hacer uso de su libertad y de su destino de una manera autónoma y lo más consciente posible, ¿no? Y alcanzar, digamos, a través de esas palabras como la justicia, la libertad y la igualdad, digamos, como una actitud ética que se tiene que traducir, digamos, en una manera de ser y estar en el mundo, donde hay no solamente un gran respeto por la naturaleza, sino también por todos los seres humanos, ¿no? Cualquiera que sea su raza, su sexo, su manera de pensar política o religiosa, y también pues entender, digamos, de que nadie, como decía el poeta Machado, nadie es más que nadie, porque por mucho que un hombre valga, nunca merecerá el valor más alto que el de ser hombre. Entonces, como respetar, digamos, como esa dignidad del ser humano y bajo ningún criterio, digamos, avasallar o dominar a otro. Entonces, contra toda esa cultura de la dominación y del poder que ha adquirido diversas formas a través de la historia, ¿no? Entonces, descubrir como que hay una cofradía de seres a veces que están contra la historia misma, ¿no? Porque han tenido que padecer pues, la injusticia, la falta de libertad, la desigualdad, y que eso es una lucha que se ha librado a través de los siglos. Es que el anarquismo no nace como la gente cree en el siglo XIX, que llegan unas personas como Proudhon o Bakunin o Kropotkin, que, que le dan, digamos, como a ese pensamiento como una estructura ideológica, sino que uno ve que ese pensamiento en todas las épocas ha existido, sino que se ha llamado de pronto de maneras distintas, ¿no? Uno podría llegar a pensar, por ejemplo, que los taoístas son como una suerte de anarquistas, o que los cínicos de una corriente filosófica de Grecia pues también tenían, digamos, aspectos que tienen que ver con el anarquismo. Lo que te contaba pues de los piratas, que siempre ha habido anarquistas, o siempre ha habido gente que ha luchado y le ha resistido al poder de diferentes formas. Entonces el hecho de nombrar la anarquía, más que el anarquismo, porque pues a mí los sismos no me gustan, pero esa palabra que parece como tan negativa contra el gobierno, contra el poder, digamos, a mí me parece una palabra seductora, ¿no? Como la palabra akrasia, que también significa sin poder, que son palabras todas que vienen del griego, pero que tienen, digamos, una potencia subversiva, pues que invitan a, a no creerse el cuento del poder y de eso de que existe, de que entre los hombres tiene que haber relaciones siempre de subordinación, cuando de lo que se trata el anarquismo más de que nos podemos relacionar de otra forma a través de relaciones de coordinación, porque digamos, vivir es convivir y pues de alguna manera pues tampoco se trata de hacer todo el mundo lo que absolutamente le plazca si perjudica a otros, ¿no? Entonces la libertad también invita a ser muy responsable de esa palabra, porque pues a nombre de la libertad también se pueden cometer muchos atropellos. De hecho, los gobernantes han utilizado la palabra libertad para nombrar o institucionalizar cosas que nada tienen que ver con la libertad. Es todo lo contrario. Entonces, más bien es una utilización de la palabra para hacerle creer a la gente otra cosa distinta al verdadero espíritu esencial de la libertad, que es el de verdad procurar
la emancipación, no solamente individual, sino también social, porque uno no es libre si los demás no son libres, ¿no? Para que exista una cultura de la libertad. Por eso es que es tan difícil ser anarquista en una sociedad, por ejemplo, como la capitalista, o, o cuando ha habido regímenes socialistas autoritarios, pues que la presunta igualdad no es tal, y además que se intenta imponer como si eso fuera un decreto, ¿no? Si no nace de una cultura de verdad de la libertad que todos los seres humanos compartamos, pues es muy difícil vivir en una sociedad anarquista. Por eso para los anarquistas o para el anarquismo es muy importante, digamos, de que antes que haya una revolución económica y política, tiene que haber una revolución cultural en las conciencias para poder llegar a, digamos, a una sociedad mucho más justa. Y que pues siempre, por muy perfecta que una sociedad sea, siempre va a haber algo que no nos va a gustar. Yo por eso, de todas las utopías sociales, la que más me gusta es el anarquismo, porque no se agota, ¿no? Siempre habrá algo contra que rebelarse, algo que siempre nos va a mantener insatisfechos. No hay sociedades perfectas, pero el hombre sí es perfectible. Y el anarquismo, a través de la conciencia ética, del desarrollo tanto individual y colectivo, lo que busca es eso, como una posibilidad permanente de mejorar la sociedad y el ser humano, de que seamos mejores personas, ¿no? Que seamos también más inteligentes frente al mundo, porque pues la Tierra o este planeta nos ofrece, digamos, una capacidad, una cantidad de recursos que fácilmente podíamos compartir de una manera mucho más fraternal, ¿no? Y mucho más justa. Pero pues, desgraciadamente pues, la condición humana también está habitada por, así como existe ese deseo de libertad, también hay otro, digamos, aspecto del ser humano que es deplorable, y es eso de querer someter a los demás y expresar a través de ese sometimiento la crueldad y un deseo de destrucción y de dominación que digamos, para un anarquista, no, eso no es negociable, ¿no? O sea, luchar contra el poder en cualquiera de sus formas, siempre para un anarquista va a ser una actitud frente a la vida, ¿no? Entonces el anarquismo no es conquistar el poder de un Estado como un aparato superior y externo al ser humano que nos va a gobernar y nos va a hacer mejores, sino más bien es al contrario, es alcanzar con un Estado, pero un estado del alma donde el ser humano de verdad pueda ser más generoso con sus semejantes. Sí, estamos en un país mariano machista, y cuando hablaba sobre la palabra libertad, como la han también maltratado y vilipendiado, en este momento hay un ejercicio total ante también esa palabra, como la palabra amor y la palabra Dios, que es una palabra, que son palabras recurrentes. Y más allá pues, de lo que estoy diciendo sobre las palabras libertad, amor y Dios, estaba pensando en Camilo Torres. Camilo Torres, pues para mí es un personaje especial en el sentido, digamos, que yo veo
en el cristianismo primigenio, como yo sí veo a Cristo, pues no sé si realmente existió o no existió, pues digamos, lo que queda, digamos, de lo que supuestamente fue la palabra de Cristo a través de los evangelios, uno sí ve ciertos elementos libertarios. Cuando Jesucristo dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y repártelo entre los pobres. Ya esa exigencia para un cristiano que se pretende ser seguidor de las palabras de Cristo es lo primero que no hace un cristiano, sobre todo un cristiano burgués que ama por encima de todo la propiedad privada. Para poder pertenecer a las primeras comunidades como la de los 12 apóstoles, la primera exigencia que le hacía Jesucristo a los que eran ricos era que tenían que donar sus pertenencias, repartirla entre los pobres para poder pertenecer a esa secta o esa comunidad de alguna manera revolucionaria que estaba abandonando ese culto a la propiedad y a las cosas, ¿no? Por encima, hay gente que ama las cosas por encima de los demás hombres, ¿no? Que tiene con la relación con el dinero, que es también una relación perversa, ¿no? De creer que porque se tiene más dinero se es más que alguien, ¿no? Cuando pues en los cementerios están llenos de gente que se creía muy rica y muy importante, muy poderosa. Eso es lo bueno que tiene la muerte, que en ese sentido la muerte es libertaria porque nos pone ya después bajo tierra a todos bajo la misma condición, porque en el reino de la muerte ya no hay dominación, ¿no? Entonces, en ese sentido la muerte es democrática, pues también es autoritaria porque a veces cuando más quiere vivir, pues llega la parca con una enfermedad y lo priva a uno de esa maravillosa sinfonía de colores que es la vida, ¿no? Pues no siempre es una maravilla una sinfonía de colores, pero Sí, pues sí, sí, sí. el Negro, paisaje gris, blanco, es todo. una maravilla, pero digamos, lo feo no es la naturaleza, sino a veces lo feo son los hombres, ¿no? Lo que hacemos con la naturaleza y lo que hacemos con los demás hombres. Pero sí, esa cristianismo, yo creo que Camilo hizo una lectura del cristianismo y del marxismo, porque es lo que intentó hacer como una fusión del marxismo y el cristianismo. Interesante porque, digamos, yo veo, digamos, en el cristianismo y en el marxismo y en el anarquismo una preocupación por el otro, ¿sí? Y yo creo que eso es lo bonito que pueden tener en esencia tanto el cristianismo, el marxismo y el anarquismo, pues que digamos uno podría cuestionar como Nietzsche muchas cosas del cristianismo, porque pues también tal vez no Cristo, pero sí la iglesia, que fue la que se apropió pues de su doctrina y la convirtió, digamos, como un instrumento del poder. Y es a partir de la religión, como digamos, también se instaura ese gran ogro filantrópico que es el Estado. El Estado, a lo largo, si uno lo va a ver a lo largo de la historia, tiene un origen religioso, porque acuérdate que las monarquías le hacían creer a la gente que el poder del monarca se lo otorgaba a Dios.
¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, como decía Marx, las religiones son el opio del pueblo. Y ese opio, pues lo ha sabido administrar muy bien la iglesia. Y Camilo se quiso rebelar contra eso. Y en ese sentido, pues, digamos, yo admiro, digamos, esa capacidad de entrega y de renuncia que tuvo Camilo, que incluso por esa lucha por dignificar, pues, a los más humildes, como lo hacía tal vez Cristo, es como te venía diciendo, pues para mí Camilo, la relevancia que tiene es que él tenía una gran preocupación por los otros y sobre todo por esos otros que estaban vulnerados por el poder, pues los más humildes. Y él hizo una interpretación del cristianismo, yo creo que llegó a eso porque pues los curas siempre han tenido el monopolio de la educación y él gracias al conocimiento llegó a la universidad y pudo estudiar sociología y descubrió el marxismo, que él lo veía, digamos, como una herramienta de liberación. Yo, digamos, lo que admiro esa parte de Camilo, pero digamos, una cosa que no me gusta de Camilo es que me parece que su sacrificio fue muy grande y que haber pensado, digamos, de que la lucha armada era el camino para la liberación de un país, pues no creo que tan certera fue esa decisión, pues que me parece que a Camilo lo sacrificó inútilmente la guerrilla, y sobre todo una guerrilla que ha sido también profundamente autoritaria y estalinista, que a la que se ofrendaron pues muchos sacerdotes que vieron como en esa guerrilla como un espacio de libertad, pero que en últimas el ELN también ha sacrificado una cantidad de gente valiosa, ¿no? Pues, y entonces ese mesianismo armado es algo que por lo menos yo no comparto porque pues nunca quise hipotecar mi vida, aunque muchas veces sentí la rabia y las ganas, pero hipotecar mi vida a un partido o a un grupo armado donde hay esa compartimentación tan radical entre los que mandan y los que obedecen, pues yo me parece que Camilo fue uno de los grandes sacrificados de esa generación, que vivió su vida por un sueño que, que, que también se ha convertido en pesadilla, ¿no? Porque si vamos a ver, por ejemplo, el momento actual en que está viviendo una guerrilla como el ELN, pues se han vuelto también como instrumento de las mafias y para poder financiar la guerra se han vuelto también maquiavélicos, ¿no? Porque como que no les importan los medios para llegar a un fin. Entonces, el gran daño que nos ha hecho el narcotráfico ha permeado incluso, digamos, como esos espacios que en otra época creía mucha gente de nuestra generación, que eran verdaderos espacios de libertad, pero donde pues también se ha sacrificado mucha gente de una manera bárbara e inútil. Entonces, creo que Camilo, no sé qué tan consciente fue de eso, pero
no sé si él sintió mucho la presión del poder y, y se le puede echar un poco como la culpa, aunque la culpa no sirve para nada, a, a esa presión que él tuvo que vivir por parte del poder. Pero yo creo que entregarle de su vida como a una guerrilla que hoy deja mucho que pensar, a mí me parece que, que fue un sacrificio inútil. Pues importantes sus ideas, pero esa última entrega, irse a sacrificar por recuperar un rifle cuando él no tenía ni la preparación militar, pues él tenía un gran sentido ético y una gran sensibilidad social, pero él no estaba preparado para una lucha armada y creo que el NN no debió someterlo, digamos, como a esas prácticas. Volviendo a un tema inicial como la literatura infantil, ¿qué piensa actualmente sobre lo que hacen las editoriales, los colegios y todos los que pues están cercanos a esa implementación y pues sobre todo al título, ¿no? Literatura infantil? Bueno, para mí la literatura infantil, en lo que tiene que ver con mi trabajo, ha sido, digamos, un referente muy importante para nutrir mi imaginación. Si yo no hubiera leído a los hermanos Grimm, si yo no hubiera leído a Anderson, si yo no hubiera leído a Stevenson, a Julio Verne, a Michael Ende, a Roald Dahl, a Lewis Carroll, seguramente mis obras no habrían tenido el alcance pues que de alguna manera han tenido en Colombia, porque la literatura infantil tiene algo maravilloso que para mí es muy inspirador, y es que la literatura infantil de alguna manera tiene que ver también con la utopía, pensando la utopía como una posibilidad de explorar lo desconocido, otro mundo posible. Y la literatura infantil nos invita a eso, ¿no? Por ejemplo, un libro como tan bello como La historia interminable, donde hay un niño que descubre un libro y ese libro se le convierte, digamos, como en la puerta de entrada a un mundo que para él era desconocido e inexplorado, que era la fantasía. Y que para poder salvar ese mundo de la fantasía, él se tenía que estar inmerso en la historia y no solamente ser un espectador, sino también ser un protagonista. Y yo creo que eso es lo bonito, digamos, de un libro como ese. Y es que, de alguna manera, los lectores somos espectadores de un mundo maravilloso, pero en la medida que nos apropiamos de ese mundo maravilloso, también lo podemos traducir en nuestra vida concreta y real. Entonces, que en los colegios, incluso en las familias, haya una buena colección de libros de autores tan maravillosos como eso, es invitar al niño a descubrir como unos universos profundos que alimentan su vida interior de una manera muy profunda. Hay un libro que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, de Bruno Latour, donde él explora
toda esta literatura popular de tradición oral, como la de los hermanos Grimm, o de Perrault, o las fábulas de Samaniego, o bueno, otros que se me escapan, que ahí hay una fuente de sabiduría profunda y hay unos mundos llenos de símbolos que tienen mucho que ver con el inconsciente del niño, ¿no? Entonces, eso muchas veces no es conocido y mucho menos valorado en las escuelas. Cuando no hay un buen profesor de literatura que entienda eso, o un padre de familia, que no lee es muy mal ejemplo para su hijo, porque pues, y bueno, y el cuento no es solamente que los niños vean leer a los adultos, sino que el libro también se convierta como en un instrumento y un puente para comunicarse. Entonces, cuando un padre, por ejemplo, le lee a su hijo y reflexiona con su hijo lo que está leyendo, lo que está sintiendo, lo que está viviendo a través de los personajes, lo que le está invitando es a pensar la vida y a pensar cómo nos relacionamos los unos con los otros y cómo a partir de esas relaciones entre los personajes también se crean, digamos, como concepciones del mundo, ¿no? Amplía pues el universo que cada uno tenemos de la concepción del mundo. Por eso es tan rico a veces hablar con gente que lee, porque esa gente que lee se ha tomado el trabajo de tener un mundo interior y reflejarlo a través de la conversación. Entonces, es muy importante la lectura en los colegios. Y la lectura educa, pero de una manera muy distinta a la que se educa en el colegio o la que se educa en la casa, porque abre un horizonte mucho más amplio que se reduce solamente a la casa o al colegio, sino que se abre al mundo en todas sus dimensiones. Y la dimensión estética en ese sentido es revolucionaria, porque el poeta o el escritor, yo creo que eso es como lo que hace, ¿no? Abrirle la cabeza a uno, enseñarle a ver lo invisible, lo que no todo el mundo ve a simple vista, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo te hablaba de profundizar en lo que puede ser una pedagogía de la imaginación, si eso se instala en los colegios y se le da la importancia que verdaderamente tiene, lo mismo que el teatro en las escuelas, porque a través del teatro los niños aprenden a convivir unos con otros, y si el teatro se ve como un instrumento placentero, como un juego permanente, entonces es un espacio de socialización y de libertad inconmensurable. Conversar los libros, es importante Sí. conversar acerca de los libros, es complejo, la falta de cultura también, porque es un ejercicio silencioso, Sí. es un ejercicio donde el ser está quieto, detenido físicamente y su mente está en otros mundos. Abstraída, sí. Y ver a alguien sentado, detenido,
interiorizando una lectura lenta para algunos, rápida para otros, incomprensible, a veces así sea lenta o rápida, para otros completamente diferente. Es algo como que no está permitido, pareciera, porque no se está haciendo algo, no se está produciendo Entre comillas. algo. Y leer es interiorizar unas ideas y hacer parte, pues, dentro de el mundo de otros para entender el entorno, entender lo que nos sucede. ¿Cómo, cómo ve ese ejercicio en algunas instituciones del país a las que ha tenido, pues, posibilidad de desplazarse, Iván? Pues en los años 70 a mí me parecía que había un afán por revolucionar los espacios educativos. Y eso hizo que, por lo menos en Bogotá, surgieran colegios alternativos como el Juan Ramón Jiménez, que entre otras cosas ahí había un gran pedagogo español, anarquista, que venía huyendo de la guerra civil española. Era músico e incluso era titiritero. Él también escribió una obra que se llamaba La rebelión de los títeres. Cuando yo supe eso, pues me emocionó mucho porque yo no sabía que él había escrito una obra que se llamara así. Y cuando yo titulé mi obra así, pues, y al darme cuenta que también él era anarquista, pues eso me emocionó muchísimo. Pero ese tipo de experiencias en un comienzo fueron muy enriquecedoras porque el énfasis, por ejemplo, que tenía el Juan Ramón Jiménez en generar como una pedagogía del arte fue muy lindo. Y ahí surgieron muchos chicos que después fueron artistas, ¿no? De Juan Ramón. Pero, y esas experiencias, pues, en Bogotá hubo otras, ¿no? Colegios que intentaron revolucionar los colegios y crear, digamos, otra forma de pedagogía, que no fuera esa pedagogía del palo, autoritaria, que utiliza como esas ametralladoras de los ceros y los unos y cero en conducta, y que crean, digamos, con esos regímenes presidiarios, donde hay una separación tajante entre los adultos y los niños, y que al profesor, pues, no se le tiene de verdad respeto, sino más bien miedo, ¿no? Miedo porque tiene un instrumento de poder que es el sancionar y el descalificar a través de las notas a los chicos, ¿no? Entonces, pues, fueron experiencias, digamos, importantes, sobre las que incluso no se ha reflexionado mucho. Sería interesante una historia, digamos, como de esos colegios, donde se mostrara, digamos, qué hubo de bueno y qué de positivo en esas experiencias, ¿no? Como por ejemplo esa experiencia que hubo en Inglaterra de un colegio que creo que todavía existe, que se llama Summerhill, que lo fundó un psicoanalista que seguía un poco como las premisas de Wilhelm Reich, que era un psicoanalista heterodoxo que se sale un poco como de las doctrinas freudianas, porque no solamente ve lo individual, lo personal, sino también lo social, ¿no? Entonces, él trata de fusionar como el psicoanálisis y el marxismo. Y eso dio lugar a experiencias como Sommerhill, que era como una escuela en libertad, ¿no? Y donde pues eso de las calificaciones no era tan importante, sino de que
través de la convivencia con los niños y de una cierta horizontalidad con los maestros, se generaban espacios de libertad y conocimiento distintos. Pero yo no sé, siento que ese tipo de experiencias han tendido como más bien a menguar. Ya uno no oye hablar de ese tipo de experiencias, ¿no? Entonces, pues, la educación se ha convertido en un gran negocio y estos colegios que en una época trataron de ser muy revolucionarios, poco a poco han ido volviendo al redil y han vuelto a volverse conservadores. Entonces ya un colegio, por ejemplo, como el Juan Ramón Jiménez, ya no les interesan los niños problema, que uno supone que si existen niños problemas en un colegio, pues es un reto importante para los maestros, ¿no? O sea, cómo logramos que esos niños no se vuelvan problemas y que de alguna manera pues socialicen de una manera no conflictiva. Y ya, entonces cuando encuentran un chico así rebelde o que no tiene un buen rendimiento académico, lo sacan del colegio porque eso no les da puntos en ese ranking que crean de cuál es el mejor colegio de Bogotá y cuál es el que tiene el más alto nivel académico para ingresar a las universidades. Entonces, ya todo se mide con esa lógica, que es la lógica de la competencia y de esa sociedad supuestamente de la meritocracia, que pone a la gente a correr a todo el mundo como si fuéramos caballos de carreras, ¿no? Y que en últimas esa es la esencia del capitalismo, porque una de las cosas terribles que tiene el capitalismo es que desde chiquitos lo primero que nos enseñan es a competir unos contra otros. Y en la lógica de sálvese quien se pueda, y en la lógica que es una lógica de la ley de la selva, de quién es el más fuerte, quién es el más poderoso, quién es el mejor, ¿no? Quién es el más inteligente. Entonces, pues esa lógica es perversa porque olvida, digamos, que uno de los grandes principios también del desarrollo humano es el apoyo mutuo, la solidaridad, cómo nos complementamos los unos a los otros, ¿no? Y cómo nos ayudamos los unos a los otros. Entonces, yo veo, digamos, que la reflexión pedagógica un poco ha decaído porque ya como que eso no interesa, ¿no? Estamos en un mundo un poco precario en ese sentido, porque ya esos grandes ideales educativos o incluso las utopías se han olvidado. Ya no se lucha por un mundo integral, ¿no? Sino que ahora la gente está luchando es por derechos, que nos administren como ciertos derechos, ¿no? Pero no se está luchando por una totalidad, que sería un pensamiento revolucionario. Sí, Sino porque ya la derecha también se ha abastecido un poco como del fracaso de esas utopías autoritarias que también le han hecho un gran daño a la misma utopía, porque se han vuelto, digamos, como el ejemplo de lo que no se debería hacer y nos han vendido la idea de que eso fracasó. Entonces ya no hay que luchar por grandes ideales, por grandes utopías, sino por derechos. Que nos administren más, nos administren un poquito la dosis de dominación.
Sí, escuchaba la frase el gran casino global de un politólogo español. Bueno, es el término en la narrativa también del análisis geopolítico para pues intentar que la gente, que aterricemos en entender que somos un juego para pues toda esta élite que nos está... Como las potencias, ¿no?, que se están repartiendo el mundo. En este momento hay un gran reparto del mundo, ¿no?, entre Trump y Putin, que son los grandes policías del planeta, y China, pues también, que se perfila como otro bloque potente, tanto de la economía como del poder, que finalmente son los que van a dictaminar cuál va a ser la ruta del ser humano en el próximo milenio. Gracias, Iván.